lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu percepción de la realidad. Es la historia de un hombre, un médico europeo, que llegó a una de las capitales más caóticas de Sudamérica con la mente cargada de prejuicios, esperando encontrar el desorden y la anarquía. Pero lo que vio en las calles de Lima, Perú, no solo desafió sus expectativas, sino que lo dejó completamente helado, sin palabras, testigo de un fenómeno tan increíble que roza lo paranormal. ¿Están preparados para descubrir el milagro que se esconde en el tráfico limeño? Un secreto que el mundo necesita conocer. Mi nombre es Gianluca, soy un médico italiano. Mi vida transcurre entre congresos, salas de operación y la predecible tranquilidad de las ciudades europeas. Recientemente, mi trabajo me llevó al otro lado del mundo, a Lima, para asistir a una conferencia médica internacional. Había oído maravillas del Perú, su gastronomía, su historia milenaria, Machu Picchu. Pero también había escuchado los rumores, las advertencias de otros viajeros sobre su capital, un monstruo urbano de tráfico infernal, ruido incesante y una ley de la selva donde solo el más audaz sobrevive al volante. Mi destino era un hotel en el corazón financiero de San Isidro, y me preparé mentalmente para el bautismo de fuego que supondría el trayecto desde el aeropuerto. Las 13 horas de vuelo directo desde Ámsterdam habían hecho estragos en mi cuerpo. Sentía cada músculo entumecido, la espalda como una tabla de madera y un cansancio que se adhería a mis huesos. Al desembarcar del avión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo primero que hice fue estirarme con un gemido de alivio, tratando de despertar mi cuerpo del letargo transatlántico. El aire, aunque acondicionado, ya se sentía diferente, más denso, cargado de una energía latente que no sabía cómo interpretar. Recogí mis 2 maletas de la cinta de equipaje, 2 pesados cofres que contenían una semana de ropa formal y mis ponencias, y me dirigí hacia la salida. Al cruzar las puertas automáticas del área de llegadas internacionales, una ola invisible me golpeó. No era el calor, no era la humedad, era un olor. Un aroma complejo, penetrante y absolutamente cautivador. Era el alma de la cocina peruana hecha a vapor, el perfume especiado del aderezo de ají panca y comino friéndose en una sartén lejana, mezclado con el humo irresistible y familiar del pollo a la brasa que se asaba en alguna pollería cercana. Era un aroma que no se parecía a nada que hubiera olido en Asia o en Europa. Era, sin lugar a dudas, el olor del Perú. Con ese perfume abriéndome el apetito y las maletas arrastrándose pesadamente detrás de mí, comencé mi búsqueda del paradero de taxis. Mientras avanzaba, mis ojos de turista analizaban cada detalle del entorno. Contrario a mis expectativas de desorden, el aeropuerto era moderno y sorprendentemente ordenado. Sin embargo, me sentía desorientado. Con el celular en la mano, intentaba descifrar los carteles, girando sobre mi propio eje como un faro perdido en la niebla. Fue entonces cuando una voz joven y enérgica rompió mi burbuja de confusión. Oye, causa. ¿Estás perdido? ¿Necesitas una mano? Giré y vi a un muchacho de unos 20 años. Llevaba puesta la camiseta de la selección peruana, la blanquirroja, con orgullo. Tenía el pelo revuelto y unas gotas de sudor en la frente, como si acabara de terminar una pichanga improvisada en algún rincón del Callao. Se esforzó por comunicarse conmigo en una mezcla de español e inglés fragmentado, salpicado de una jerga que, aunque no entendía del todo, sonaba increíblemente amigable. Le expliqué que buscaba el paradero de taxis oficiales. En lugar de simplemente señalar en una dirección vaga, su rostro se iluminó. Ah, fácil. Ven, pata, yo te llevo al toque. Y sin más, el joven caminó a mi lado, guiándome a través del gentío, abriéndome paso con una familiaridad pasmosa. Cuando llegamos al mostrador, le di las gracias en mi torpe español. Gracias, amigo. Él me respondió con una sonrisa de oreja a oreja y una palmada en el hombro. De nada, choche. Que te vaya chévere en Lima, manjas. Y con esa explosión de positividad, se perdió entre la multitud tan rápido como había aparecido. Aún procesando ese primer acto de amabilidad desinteresada, me encontré frente a un nuevo obstáculo, una corta escalera que se interponía entre el vestíbulo y el nivel de la calle donde esperaban los taxis. No veía ningún ascensor cerca. Suspiré, resignado a bajar mis 2 pesadas maletas escalón por escalón. Justo cuando levantaba la primera, otro joven, este de complexión atlética y visiblemente fuerte, se detuvo a mi lado. Señor, ¿quiere que le ayude con una? Antes de que pudiera responder, ya había tomado la maleta más grande con una facilidad envidiable. ¿Practicas algún deporte?, le pregunté, impresionado. Él asintió con orgullo. Sí,
Juego al fútbol en mi universidad. La conversación fluyó mientras bajábamos. Cuando le dije que venía de Italia, sus ojos brillaron con una emoción genuina. Italia. ¡Qué bacán! El próximo mes tenemos un viaje de intercambio para jugar unos partidos amistosos allá. Aproveché para recomendarle un par de trattorias auténticas en Roma y Milán, lejos de las trampas para turistas. Al llegar al final de la escalera, me devolvió la maleta y nos despedimos con un apretón de manos. Buen viaje, doctor. Apenas había pisado suelo peruano y ya había sido ayudado 2 veces por extraños. 2 jóvenes amables, serviciales y llenos de una calidez que me desarmó por completo. ¡Qué gente tan increíblemente solidaria!, pensé mientras me acomodaba en el asiento trasero de un taxi negro con franjas amarillas. El conductor, un hombre de mediana edad con un rostro curtido por el sol y la experiencia, me saludó con una cortesía inesperada. Buenas tardes, caballero. ¿A dónde lo llevamos? El viaje comenzó, y Lima se desplegó ante mis ojos. Nos incorporamos a la avenida Javier Prado, una arteria legendaria de la ciudad. Y aquí, mi primera sorpresa, la ciudad era hermosa. Los edificios modernos se alzaban junto a casonas de estilo republicano, y a pesar de la densidad urbana, había una abundancia de verde. Parques cuidados, árboles frondosos en las bermas centrales que creaban túneles de sombra. El asfalto era liso, el coche se deslizaba sin apenas vibraciones, un contraste brutal con las calles de adoquines de muchas ciudades italianas. El conductor manejaba con una calma asombrosa, sin tocar el claxon, respetando los semáforos y las cebras peatonales. La seguridad parecía impecable. Aunque venía por trabajo, una sensación de alegría infantil, casi de vacaciones, comenzó a invadirme. Lima me estaba seduciendo. Estaba sumido en esa paz, en esa agradable sorpresa, cuando, en un instante, la atmósfera se hizo añicos. Un estruendo metálico y un chirrido de neumáticos resonaron adelante. De repente, todo se detuvo. El flujo vehicular se paralizó como si la sangre de la ciudad se hubiera coagulado. Y entonces, comenzó la sinfonía del caos que tanto me habían advertido, una cacofonía de bocinas estalló por todas partes. Combis asesinas, esas furgonetas destartaladas con cobradores colgando de las puertas gritando rutas imaginarias, micros antiguos que tosían nubes de humo negro, y miles de ticos, esos diminutos autos amarillos que se movían como insectos, intentando colarse por cualquier resquicio. El orden que había admirado se había evaporado. ¡Qué golpazo!, exclamé, estirando el cuello como una tortuga para ver qué había pasado. A lo lejos, aunque la vista no era clara, se distinguía la escena. Un coche había embestido por detrás a otro, dejándolo con la parte trasera completamente hundida. La fuerza del impacto debió ser brutal. El taxista, mirando también por la ventana, chasqueó la lengua. ¡Uy, qué piña! Fuerte ha sido el choque. Luego se giró hacia mí, con un tono de disculpa. Señor, lamento informarle que esto va para largo. Vamos a demorar bastante en llegar. Mi preocupación, sin embargo, no era el retraso. No se preocupe por mí, le respondí. Lo importante es si hay heridos. ¿La gente del accidente está bien? Como médico, mi instinto me gritaba que bajara, que corriera a prestar primeros auxilios. Murmuré algo al respecto, pero el conductor negó con la cabeza, deteniéndome con un gesto. Mejor no, doctor. Es peligroso. Ha pasado antes que alguien baja a ayudar y un carro que viene por detrás lo atropella. Una doble tragedia. Usted tranquilo, no se preocupe. La ayuda viene al toque. Mientras decía esto, miró por el espejo retrovisor con una extraña confianza. No entendí su calma. Incliné la cabeza, confundido, y en ese momento, un sonido familiar pero distante comenzó a crecer. Una sirena. ¿Qué es eso? ¿La policía?, pregunté. No, respondió el conductor. Es una ambulancia. Hay un hospital grande cerca, siempre llegan rápido. Me quedé atónito. ¿Tan rápido? El accidente acababa de ocurrir. Pero mi asombro fue reemplazado de inmediato por una profunda ansiedad. Una ambulancia. En medio de este atasco monumental, de este nudo gordiano de metal y furia. ¿Cómo diablos iba a pasar? Un recuerdo vívido y amargo asaltó mi mente. Un déjà vu que me heló la sangre. Años atrás, durante un viaje de trabajo a una de las metrópolis más grandes de China, me encontré en una situación idéntica.
Un accidente, un atasco infernal, y la sirena de una ambulancia luchando por abrirse paso. Recuerdo haberle preguntado al taxista de entonces, ¿viene una ambulancia? ¿No deberíamos movernos? La respuesta que me dio aún resuena en mi memoria con el eco de la indiferencia más absoluta. Ah, no es necesario. No se mueva. No podía creer lo que oía. Pero podría haber heridos graves. Cada segundo cuenta, insistí, incrédulo. El conductor, ya irritado, me espetó, nadie se está moviendo. Si me muevo yo solo, no sirve de nada. Usted quédese tranquilo y ya. No dije nada más, pero por dentro gritaba de frustración. Miré por la ventana y confirmé sus palabras. Era una conspiración de apatía. A pesar de que el sonido de la sirena era ensordecedor, ni un solo coche hizo el más mínimo intento de apartarse. Todos fingían no oírla. La imagen de esa ambulancia, ahogada en un mar de vehículos inmóviles, incapaz de avanzar, se grabó a fuego en mi memoria. Aún hoy, rezo para que las víctimas de aquel accidente hayan sobrevivido a la indiferencia de su propia gente. Unos pocos metros. Esa era la distancia que separaba la vida de la muerte, una distancia que se hizo infinita por la negativa de cientos de conductores a ceder el paso. ¿Acaso no entendían la importancia vital de esos minutos? La ira que sentí ese día, aunque yo era un extranjero, tardó mucho en disiparse. Más tarde, un colega médico chino me lo explicó con una simpleza desoladora. A la gente le parece una molestia moverse. O ven que los demás no se mueven, y deciden no moverse tampoco. Además, si te mueves, otro coche que no es la ambulancia aprovechará para meterse en tu sitio. Sales perdiendo. La lógica del egoísmo puro. Con ese precedente en mi cabeza, mi corazón se encogió. Temí presenciar la misma tragedia, que una vida que podría salvarse se perdiera por la misma falta de humanidad aquí, en Lima. Pero mi temor era infundado. Estaba a punto de presenciar algo que desafiaba toda lógica. La sirena se hacía cada vez más fuerte. A lo lejos, vi las luces rojas parpadeantes de la ambulancia acercándose. Y justo cuando la sirena alcanzó un volumen casi doloroso, ocurrió lo increíble. Me quedé helado. Nunca vi algo así en mi vida. Los coches que hasta hace un segundo bloqueaban la avenida, las combis, los micros, los taxis, los autos particulares. Todos, como si obedecieran una orden telepática, comenzaron a moverse simultáneamente hacia los lados. Fue un milagro. El milagro de Moisés abriendo las aguas del Mar Rojo. El mar de metal y humo de la Javier Prado se partió en dos, creando un corredor perfecto en el centro. El movimiento fue tan fluido, tan sincronizado, que parecía una coreografía ensayada 1000 veces. Bueno, nos toca, dijo mi conductor con total naturalidad, y con un suave giro de volante, movió nuestro taxi hacia el borde del carril. La ambulancia pasó a nuestro lado como un proyectil, sin reducir la velocidad, aprovechando el pasillo que la ciudadanía le había abierto. Atravesó el embotellamiento en segundos y llegó a la escena del accidente. Y entonces, escuché algo que terminó de volar mi cabeza. Una voz, amplificada por el altavoz de la ambulancia, resonó en la calle: gracias por su colaboración. Muchas gracias. Estaban dando las gracias. Entendí perfectamente la palabra gracias. La escena era tan surrealista, tan conmovedora, que me quedé con la boca abierta, sin poder articular palabra. El taxista, al ver mi expresión de asombro total, soltó una risita. Así es aquí, doctor. Hay que ser solidarios, pues. Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién lo va a hacer, manjas? Agradecer a los vehículos por cumplir con su deber cívico. ¡Qué concepto tan extraordinariamente humano! Me di cuenta de que esa simple palabra creaba un círculo virtuoso, tanto el que cede el paso como el que lo recibe se sienten bien, parte de algo más grande. El profesionalismo no terminaba ahí. Los paramédicos bajaron del vehículo con una velocidad y una eficiencia que me dejaron sin aliento. Sin recibir órdenes de nadie, cada uno sabía exactamente qué hacer. En lo que pareció un parpadeo, inmovilizaron a los heridos, los subieron a las camillas y los introdujeron en la ambulancia. Segundos después, la ambulancia se marchaba, con la misma velocidad con la que llegó. Impresionante. No hubo un solo movimiento en vano. Desde el accidente hasta la evacuación, todo el proceso fue de una pulcritud y una rapidez que hablaban volúmenes del nivel de la atención médica de emergencia en Perú. Fui testigo de una sinfonía de empatía y profesionalismo.
Vi el espíritu de ayuda mutua, la compasión, arraigada profundamente en el corazón de los limeños. Recosté mi cuerpo en el asiento, que sin darme cuenta había mantenido inclinado hacia adelante, y solté un largo suspiro. Ha sido perfecto. Como si mi frase fuera la señal, el conductor anunció: ya se está moviendo el tráfico, doctor. ¿Llegamos a tiempo a su reunión? Todavía aturdido, apenas pude musitar: sí. Sí, no hay problema. Los coches empezaron a fluir de nuevo, y nuestro taxi se deslizó fuera del atasco como si nada hubiera pasado. Llegué a la sede del Congreso justo a tiempo, sacando mis papeles de la maleta con manos temblorosas, pero mi mente seguía en la avenida Javier Prado, reproduciendo la escena una y otra vez. Varios colegas se acercaron al verme. «Llegaste por los pelos, Gianluca». ¿Se retrasó el vuelo? ¿Te ves preocupado? No es tan preocupado, estoy en shock, les contesté, y con una emoción que apenas podía contener, les conté todo lo que había presenciado. Hablé con tal pasión que uno de ellos bromeó diciendo que parecía un hincha de la Juventus narrando un gol en el último minuto. Cuando terminé, las reacciones no se hicieron esperar. «Te entiendo perfectamente», dijo un médico alemán. «La última vez que vine a Lima, vi exactamente lo mismo. Es impresionante. Es como Moisés dividiendo el Mar Rojo. ¡Zas!». Y la calle se abre. Otro, una doctora francesa, añadió, gesticulando con las manos, y la habilidad de los conductores de ambulancia. Pasar por esos espacios tan estrechos sin rozar a nadie. Es un espectáculo. Todos compartíamos el mismo sentimiento: la sociedad peruana era increíble. El tiempo de respuesta, la reacción cívica de los conductores, la eficiencia de los paramédicos y, sumado a eso, los 2 jóvenes anónimos que me habían ayudado en el aeropuerto. Todas esas personas, ciudadanos de a pie, me parecieron héroes, figuras brillantes y admirables. Y todo esto me había pasado en una sola mañana. Sentí que ya había probado el plato principal de la belleza de Perú, y era su gente. Seguimos hablando de ello con tanta vehemencia que no oímos al moderador del Congreso. «Disculpen. Podríamos empezar», nos dijo un miembro del personal, con cara de apuro. Nos dimos cuenta de que éramos los únicos de pie, y que toda la sala nos miraba. Con algo de roche, nos disculpamos y corrimos a nuestros asientos. Los días del Congreso pasaron volando. En la ceremonia de clausura, me designaron para dar el discurso de despedida en nombre de la delegación italiana. El tema lo tenía decidido desde el primer día. ¿De qué más podría hablar? La noche anterior, plasmé todas mis ideas y emociones en un borrador que escribí de un tirón. Cuando me llamaron al estrado, subí con los nervios a flor de piel. Pero en cuanto empecé a hablar, los nervios desaparecieron, reemplazados por la convicción de mi mensaje. Relaté la experiencia del primer día. Desde mi perspectiva como profesional de la salud, dije, he reflexionado profundamente sobre cómo la cultura vial de un país está directamente ligada a la supervivencia de sus ciudadanos. En un accidente, el tiempo que transcurre entre la llamada de emergencia y la llegada al hospital es la delgada línea entre la vida y la muerte. El público, compuesto por médicos de todo el mundo, asentía. Algunos con solemnidad, otros con la mirada perdida, seguramente recordando casos propios. Es por eso, continué, que quiero llevarme el espíritu de ayuda mutua que he presenciado en Perú de vuelta a mi país, y aplicarlo en mi práctica diaria. La compasión y la empatía parecen conceptos sencillos, pero son increíblemente difíciles de encontrar en muchas naciones. Mientras decía esto, la imagen de la ambulancia atrapada en China volvió a mi mente, como un fantasma. La sirena sonando en vano. Precisamente porque he visto lo peor, he quedado tan profundamente conmovido por lo mejor que he visto aquí, en Perú. Al decir esto, me erguí, y sentí como si todo el auditorio se enderezara conmigo. Nunca olvidaré lo que he aprendido en esta tierra. Y me comprometo a trabajar para que en Italia podamos aspirar a un servicio médico con un componente humano tan profundo. Gracias. Me alejé del micrófono e hice una profunda reverencia. El auditorio estalló en un aplauso atronador. Al terminar, varios médicos peruanos se me acercaron, conmovidos. Su discurso nos ha llenado de orgullo, me dijo uno de ellos. Gracias por ver lo mejor de nuestro país. Por favor, no dude en volver. Les sonreí y les di las gracias. En pocos días, sentía que había conectado con el alma del pueblo peruano. Esa última noche en Lima,
en la soledad de mi habitación de hotel, abrí mi cuaderno y documenté cada detalle de mi estancia. Quería que ese recuerdo fuera un faro, una guía a la que pudiera volver cada vez que sintiera que perdía el rumbo en mi profesión. Escribí sobre los olores, los jóvenes amables, el taxista sereno, y sobre todo, sobre el milagro de la Javier Prado. Este cuaderno, pensé, se convertirá en el tesoro más preciado de mi carrera. Lo cerré, lo guardé en la maleta y suspiré. Bueno, a empacar se ha dicho. Increíble la cantidad de cosas que he comprado. A la mañana siguiente, con 2 maletas que claramente excedían el límite de peso, hice el chacal. Para mi viaje de regreso al aeropuerto, tomé otro taxi. El destino quiso que la ruta fuera la misma. Y entonces, como un eco del destino, justo al pasar por el mismo tramo donde ocurrió el accidente días atrás, escuché de nuevo una sirena. «Oh, otra ambulancia», dijo el conductor, y con la misma pericia y naturalidad que el anterior, giró el volante y se pegó al borde de la vía. A mi alrededor, la misma coreografía. Los coches se abrieron paso. Una ambulancia blanca con líneas rojas pasó zumbando a nuestro lado. Y la voz del altavoz volvió a sonar: «Gracias por su colaboración». «Muchas gracias». Una vez que pasó, todos los vehículos volvieron a sus posiciones, como si nada hubiera pasado. «Es esto. Es exactamente esto», murmuré para mí, sin poder contenerme. «Es increíble. El resto del mundo tiene tanto que aprender de ustedes». El conductor me miró por el retrovisor, sin entender mi arrebato. Yo solo le devolví una sonrisa y, en mi fuero interno, formulé un último pensamiento mientras veía alejarse la ciudad por la ventanilla. Perú, gracias. Gracias por todo.